Los cabalistas utilizan diferentes métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá y alcanzar un conocimiento más elevado. Un cabalista tradicional en el judaísmo rabínico es denominado Mekubal. Todos podemos estudiar y admirar a los grandes cabalistas de la historia. Incluso podemos llegar a tener nuestros propios cabalistas de referencia que nos enseñan y nos inspiran. Pero, si no hay una titulación reglada, ¿qué significa ser un cabalista? ¿Cuándo se convierte alguien en cabalista? Para ampliar nuestros conocimientos y contrastar ideas, vamos a comenzar de lo más sencillo a lo más complejo. Empezamos con una animación que nos da una idea general de qué es necesario para ser cabalista. A continuación, y para profundizar en el tema, vamos a tener el placer de escuchar a tres grandes estudiosos, Mario Saban, Albert Gotland y Daniel Chapin. Quizás, después de recibir toda esta información, podamos responder a las preguntas: ¿qué es ser un cabalista? ¿Quién puede ser un cabalista? ¿Qué es necesario para ser cabalista? Comenzamos. ¿Cuál es la esencia de la sabiduría de la Kabbalah? ¿Quién es un cabalista? ¿Cuál es su edad? ¿18, 45, 85? ¿Cuál es su formación? ¿Graduado de cuarto año? ¿Tal vez doctor en ciencias? ¿Cuál es su profesión? ¿Fontanero? ¿Médico? ¿Tal vez científico? ¿Está casado? ¿Soltero? ¿Hombre de familia o no? ¿Pobre o rico? ¿Enfermo o sano? ¿Hombre o mujer? ¿Quién es en realidad? Según las características sociales externas, el cabalista no es diferente del resto de los seres humanos. Solo hay una cosa en común entre los que llegan a estudiar la sabiduría de la Kabbalah: la pregunta sobre el sentido de la vida. Es una pregunta que arde en estas personas y no les da descanso. Y entonces comienzan a buscar e indagar cuál es el sentido de su existencia sobre la tierra. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿Tiene el hombre libre albedrío? ¿Es posible controlar el destino? ¿Cómo puedo ser feliz? La sabiduría de la Kabbalah da respuesta a todas estas preguntas. Entonces, ¿qué es la sabiduría de la Kabbalah? Surgieron leyendas, falsedades e invenciones acerca de esta sabiduría. La sabiduría de la Kabbalah estuvo oculta durante siglos, esperando el momento en que la humanidad pudiera recibir y utilizar este conocimiento debidamente. Solo al final del siglo pasado, comenzó la Kabbalah a propagarse por el mundo. Esta sabiduría no es ni más ni menos que una secuencia de raíces que se desprenden a modo de causa y efecto por medio de reglas fijas y absolutas, entrelazadas a una meta única y exaltada, descrita como la revelación de su divinidad a sus creados en este mundo. La esencia de la sabiduría de la Kabbalah va a la Sulam. La revelación incluye tres etapas: conocimiento, comprensión y la etapa principal, el alcance. El creador es el atributo de otorgamiento y amor. La creación es el atributo de recepción del placer. El mundo está incorporado en el interior del creado. Piedras, plantas, animales y, por supuesto, las personas. Este mundo es la realidad que percibimos a través de nuestros 5 sentidos. El lenguaje de la Kabbalah. Los libros cabalistas no relatan acontecimientos de nuestro mundo, sino que describen únicamente la realidad espiritual. Para describir la realidad espiritual, los cabalistas utilizan 4 lenguajes. El lenguaje de la Torá describe el mundo superior como un relato histórico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto significa, creó el atributo de otorgamiento y el deseo de recepción, que son llamados cielos y tierra. La sabiduría de la Kabbalah nos explica cómo utilizar correctamente estas dos fuerzas. El lenguaje de las leyes judías describe el mundo superior al estilo legal, en forma de un sistema de leyes. El lenguaje de la Agadá, leyenda, describe el mundo superior como un cuento legendario. El lenguaje de la Kabbalah es muy preciso y muy racional. Es el lenguaje de la ingeniería espiritual. El sistema donde Malhut y Binah se conectan y Malhut adquiere el atributo de Binah se llama alma. Michael Lightman, Kabbalah para el principiante. Malhut es el deseo de recibir. Binah es el deseo de otorgar. Se recomienda estudiar la sabiduría de Kabbalah en el lenguaje de la Kabbalah.
Proceso de aprendizaje de la sabiduría de la Kabbalah. El proceso para aprender la sabiduría de la Kabbalah no es una acumulación de conocimientos, es una aventura. En la sabiduría de la Kabbalah aprendemos cuál es nuestra naturaleza, el deseo de recibir. Poco a poco vamos adquiriendo el deseo de otorgar, que se encuentra por encima del tiempo, el movimiento y el espacio, por encima de la vida y la muerte. ¿Hay mejor manera de salir de un laberinto que se asemeja a un callejón sin salida que elevarse y observar la imagen completa del laberinto desde arriba? La sabiduría de la Kabbalah eleva al hombre hasta el nivel donde puede ver la imagen completa y así logra ver el motivo de todo lo creado. Yo diría que con dos interrogantes se comenzaría a estudiar la Kabbalah. Y es cómo se creó el universo y qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene el alma humana. Yo creo que a partir de estas dos preguntas podríamos decir que son las dos grandes preguntas de la Kabbalah. Todo va girando alrededor de cómo se creó el universo, por qué se creó, qué sentido tiene, y bueno, a partir de ahí todos los Mekubalim, todos los cabalistas a lo largo de la historia fueron penetrando en los misterios de cómo se formó el universo hasta hoy, qué será del universo en el futuro. ¿Qué tiene que hacer el alma humana aquí? ¿Cuál es el sentido por el cual cada uno de nosotros estamos aquí? Y creo que es algo muy importante, sobre todo en esta época donde mucha gente ha perdido el sentido de su vida o no lo ha perdido, nunca lo ha encontrado. En consecuencia, yo creo que a medida que pasa el tiempo me voy dando cuenta que la Kabbalah cada vez está teniendo más auge, mucha más gente. Hace muchos años ha salido del marco del judaísmo, es decir, muchísima cantidad de gente de todas las culturas, de todas las religiones, se acerca a la Kabbalah porque se ve una potente herramienta de comprensión de la realidad humana, que va más allá de la psicología, que va más allá de la filosofía, que yo creo que engloba todo. Yo muchas veces dije, porque fíjate, ¿no? En todas las áreas en que yo he estudiado, y básicamente las he estudiado desde la Kabbalah. Es decir, que sacando la primera tesis mía de filosofía, donde estudié Maimónides, que es filosofía judía, las demás prácticamente van por el mismo tema, aunque con diferentes enfoques. Y a mi modo de ver, lo impresionante de la Kabbalah es que puede entrar en cualquier disciplina de la realidad, porque las disciplinas de la realidad están divididas a partir del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con la Revolución Inglesa, con el liberalismo económico. Y nuestra sabiduría, digo nuestra porque es del pueblo de Israel, la sabiduría de la Kabbalah proviene de una fuente donde todavía la sabiduría estaba totalmente única, era unificada. Entonces una persona no es que sabía una materia en especial, sino que sabía muchas materias totalmente interrelacionadas. Así que yo creo que la Kabbalah es una gran comprensión de la realidad, tanto la realidad humana como toda la realidad, una comprensión cosmogónica, de una comprensión del cosmos. ¿Quién consideras así brevemente que debe estudiar la Kabbalah? Aquella persona que en algún momento de su vida se pregunta cuál es el sentido de su existencia. Lamentablemente a veces, después de que golpea el mal, la gente se lo pregunta más. El tema de la Kabbalah es justamente, mientras profundizo sobre la Kabbalah, me doy cuenta de la riqueza de la espiritualidad judía, de cuánto no sabemos los propios judíos del judaísmo. Es a mí una de las cosas fascinantes que encuentro cada vez que voy profundizando y voy investigando y digo, pero es que no puede ser, qué herencia nosotros, qué potencia han creado los sabios de Israel a través de los siglos, y que ahora cuando sale a la luz todo el mundo está deseoso de estudiar la Kabbalah. A ver, sí. En principio, cuando la primera vez que se popularizó la Kabbalah fue en el mundo ashkenazí con el hasidismo. Sí. Así que no es un fenómeno actual la popularización de la Kabbalah. Sí. La popularización de Kabbalah viene del siglo XVIII. El elitismo de la Kabbalah es de la España de Sefarad, de la España medieval. Son los rabinos en Sefarad donde ellos y los pensadores judíos dijeron que no todos están a un nivel de conocimiento y si no una élite puede tratar de comprender estos conceptos. Por lo tanto, en el desarrollo de la Kabbalah medieval, el pueblo no tenía la más remota idea de estos conceptos tan abstractos de la Kabbalah, sino eran los grandes intelectuales y los grandes estudiosos. Es a partir del siglo XVIII donde el hasidismo lo empieza ya a popularizar y uno llega a qué situación. Uno llega a una situación de equilibrio. Yo no creo que
unos y otros tengan razón. Creo que en parte tienen razón los dos, o creo que en parte las dos posturas están equivocadas. Pienso que sí se puede enseñar públicamente la Kabbalah en los niveles de comprensión hasta donde puede llegar cada cual. Y en los niveles de no comprensión están los que comprenden un poco más. Esto es como el que va al bachillerato, a la universidad y hacia el doctorado. No todos al bachillerato van a pasar a la universidad, no todos a la universidad van a hacer un doctorado. Así como sucede en el mundo laico, hay niveles de conocimiento también dentro de la Kabbalah. Y yo creo que lo que hay que hacer es a aquellos en un nivel, darles en ese nivel, a aquellos en otro nivel, darles en otro nivel, y de repente tú ves que en 100 personas, en 100 alumnos, hay 4 muy destacados, que dices, estos son los que de alguna manera los tengo que subir a un nivel superior. Y todos van subiendo y todos seguimos subiendo, porque el tema de la Kabbalah es un acercamiento al infinito, al Ein Sof, con lo cual no hay un final. Es decir, nunca alguien que entró en el proceso de la Kabbalah va a tener un final de comprensión y de conocimiento y de búsqueda frente a ese infinito. Por lo tanto, todos frente al infinito estamos en un nivel bajo, porque no tenemos ningún final. Y esto le da una potencia a la Kabbalah también brutal, porque no es que a ti te dan el título de doctor en algo y entonces ya terminó tu estudio. Es que no tienes final. No tienes final. Pero es una elevación permanente de tu nivel de conciencia. Esta persona que se quiere convertir realmente con toda la felicidad lo hace. Es decir, que lo interesante es que no es tanta la exigencia, sino que también lo que yo veo es la gran predisposición de la persona a unirse con todas estas características con una gran felicidad de lo que está haciendo, de este paso que está dando. En consecuencia, yo muchas veces me pregunto si los propios judíos estamos valorando o no valorando, en este caso, nuestra herencia. Es decir, yo creo que tendríamos que hacer una revisión, los propios judíos, decir, ¿qué herencia tenemos que no la revalorizamos? Porque no puede ser que los que estén, entre comillas, como de fuera, en principio, puedan ver el valor y decir, bueno, esta gente tiene una herencia tan valiosa que yo me quiero acercar y quiero ser parte de esta herencia, ¿no? A veces el que hereda no puede valorar lo que tiene, sino hasta que no se esfuerza trabajando. Es como el dinero heredado y el dinero que uno trabaja. Cuando uno trabaja, esto lo valoras, y cuando lo heredaste, lo valoras menos porque no has trabajado. Y de repente nos pasa esto en el mundo judío. El judío ha heredado el judaísmo, de repente no lo valoramos, y esta gente se acerca. Por eso esta gente a mí como judío me enorgullece, porque me muestra permanentemente lo valioso que es la herencia judía. Sucede lo siguiente con el tema de la Kabbalah, que es sí un tema misterioso. Un rabino se gradúa de rabino, por llamarlo de alguna manera, que es lo que se llama la ordenación, se ordena de rabino, ¿ok? Entonces aparece en la biografía rabino, no tienes otra alternativa, ¿no? El tema de los cabalistas es que nadie que ha estudiado la Kabbalah nunca se dijo que era cabalista, a sí mismo. Solamente cuando muere, el reconocimiento de sus obras hace que la tradición lo considere, porque de alguna manera cabalista no es un título. Es decir, si te aparece una persona y te dice soy cabalista, que sepas que ya podríamos decir que no lo es, porque no existe el título del cabalista. Estás en terreno... No, estoy en terreno de la tradición. Complicado, ¿eh? No, complicado no, yo te explico cómo es la tradición, no terreno complicado. Es decir... No, lo digo porque hay gente que, tanto hombres como mujeres, que van de cabalistas por la vida. Está bien, pero el que es cabalista se lo considera luego de fallecido. Porque si esa obra, de alguna forma, está de alguna manera influenciando o es recibida, porque fíjate que Kabbalah como nivel de recepción, Kabbalah es medio misterioso. Yo siempre digo, la Kabbalah es la recepción de la tradición, pero en realidad hay algo más secreto en la Kabbalah. Y te digo que te voy a decir algo que no lo explico a los alumnos. Así que ya que estamos, los oyentes gracias. van a tener algo, porque Kabbalah también se relaciona con un verbo hebreo que quiere decir ver la realidad paralela. Porque en hebreo Kabbalah también quiere decir ver lo paralelo que se oculta. Y entonces, claro, también la Kabbalah estoy sospechando que aquí hay una realidad oculta, que no la puedo ver, y que la Kabbalah me permite ver. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de Kabbalah es recepción, pero también es ver el paralelo. Kabbalah es un conocimiento que lo podríamos denominar prescientífico que se adelanta de alguna manera intuitivamente a lo que la ciencia luego por experimento o por una razón teórica puede llegar a demostrar. Entonces en realidad, si tú lo analizas profundamente, el cabalista tiene por su experiencia personal podríamos llamar una intuición, un conocimiento intuitivo,
que hoy todavía no está demostrado, probablemente, pero que luego, con el tiempo, probablemente ese conocimiento se va a demostrar. Porque el cabalista lo que trata de describir es lo que siente en su interior, de alguna manera, en su esencia más profunda, y por lo tanto, al conectarse en su esencia más profunda, de alguna forma va realizando un trabajo muy interesante, porque es un trabajo paradójico. Yo te voy a tratar de explicar la paradoja porque esa paradoja es muy bonita. A medida que la persona entra en sí misma, la persona sale de sí misma. Es decir, a medida que yo voy tratando de conectar con mi alma, llega un momento que yo no estoy conectado con mi alma, estoy conectado con la luz reflejada del cosmos dentro mío. Es decir, en un nivel de profundidad sucede una cosa muy misteriosa. En la máxima profundidad subjetiva del alma, el alma desaparece en sus formas limitadas y empieza a, de alguna manera, expandirse. Se ve más allá del cuerpo, se ve más allá de sí misma. Entonces, lo curioso es que parece ser que la cábala estaría profundizando sobre el sujeto, que es lo que en ese sentido hace la psicología, porque la psicología profundiza sobre el sujeto, pero lo hace en una profundidad mental y por lo tanto se queda en la definición de identidad de la mente. En cambio, la cábala sale de la mente y dice que la energía que tiene el alma es una energía cósmica, que no es una energía entrópica del yo. Y en ese sentido sucede ese gran misterio, esa gran paradoja. En la máxima profundidad del yo termina la aniquilación del yo, si es una profundidad real. Si es una profundidad que no es real, puede quedar en la entropía de la mente. Si queda en la entropía de la mente, es un refuerzo del yo. Queda claro que la psicología va por el refuerzo del yo, porque en general cuando alguien va al psicólogo, a veces la autoestima está por el suelo. En la Kabbalah es una situación como no contraria, pero complementaria. Ahora que tú tienes una buena autoestima, porque tu yo está fuerte, ahora yo te lo voy a aniquilar. Ahora estoy con la posibilidad de aniquilarte. Pero no te lo aniquilo porque estoy contra el yo, sino porque en realidad te lo estoy profundizando. Lo que estás haciendo es profundizar al yo, expandirlo. No sé si me estás siguiendo. Perfectamente. Sí. Entonces, la paradoja se resuelve cuando el yo se descentra. Ahora, desde el punto de vista de la mente es muy... Entonces, perdona, ¿qué es más importante, el yo, el ego o el alma? Lo más importante es la nada. Es cuando todo eso desaparece en la no forma. El problema de la mente es que la mente no puede captar la no forma. Entonces, ¿qué hace la mente siempre? Busca un punto de apoyo. Es decir, imagínate buscar un punto de apoyo en la nada. No hay punto de apoyo en la nada. Y eso es lo que hace la mente. La mente crea un punto de apoyo en la nada, porque en el universo es la nada, y la mente crea un punto de apoyo. ¿Por qué? Porque si no, no puede tener forma ninguna. No puede construir una idea. Un cabalista es aquel que aprendió de maestros cabalistas, de uno o de varios, que luego profundizó en los secretos del cielo y que tiene o no alumnos. Y según la calidad de los maestros que ha tenido, se le da un aval u otro aval, pero no tiene nada que ver con un rabino. También pueden haber rabinos que después de haber tenido el título de rabino estudie la Kabbalah. Y pueden ser luego, además de rabino, cabalistas. En mi caso, yo no soy rabino, yo soy cabalista. Yo no estudio en una yeshiva, no me dedico ni a hacer circuncisiones, ni a hacer casamientos, ni a hacer entierros, ni mayorías de edad. No es mi trabajo. Mi trabajo es descodificar los secretos del cielo y enseñarlos. Nada más. Y eso requiere avales de otros cabalistas, como el que tengo yo. Porque yo aprendí de Rabbi Yehiel Shemer, que era amigo del nieto de Yehuda Ashlag, que se llama Abraham Simcha Ashlag, y es también Leví. Y mi maestro Yehiel Shemer estudió con Rabbi Abraham Simcha Ashlag como amigo, y ambos me enseñaron, y Yehiel mucho más. El otro mucho menos, porque yo soy amigo personal de Rabbi Abraham Simcha Ashlag. Me conoce muy bien, vino a mi casa varias veces. Y luego de lo que yo he enseñado, pues han habido eminencias por encima del nivel de rabino, que se llama Admur. Admur son las iniciales de Adonenu, Moreenu y Rabenu. ¿Qué quiere decir? Nuestro Señor, nuestro maestro y nuestro rabino, Admur. En este caso es el Admur de Biala, que es el que inauguró esta escuela con nosotros el día que plantamos el arbolito aquí. Y es el que me escribió un certificado de aval que está en mi libro de la redención,
en las primeras páginas, justo después de la dedicatoria del libro de la Redención. Este es el primer libro que escribí, el libro de la Redención. Aquí está la carta de approval del Admur de Biala desde su escuela. Él es el, ¿cómo diría yo? El heredero genético de casi 10 Admur, de muchas generaciones, de 10 generaciones atrás, y es conocido como una eminencia de la Kabbalah y de la Torá. Y cuando vino a escuchar lo que yo enseñaba, me hizo esta carta de aprobación y se ratificó por otro cabalista que se llama Rabbi Moshe Schatz, que es un cabalista conocido en Jerusalén. Y la carta de aprobación la tengo aquí, redactada en el libro de la Redención, en la nueva edición que tenemos. Entonces, yo tengo la aprobación de Yehiel Shemer y tengo la aprobación de Rav Ashlag, que vino aquí varias veces. Y hemos aprendido de él, y él me ha enseñado y somos amigos. Y por supuesto, Yehiel fue el que más me enseñó. También hay otros 2 cabalistas que son herederos de varias generaciones. Ellos son Nistar, es decir, no quieren ser revelados porque son cabalistas Maasit. Son cabalistas que conocen secretos que no quisieron revelar nunca y ellos me enseñaron. Así que con uno de ellos estudié 15 años y con el otro 5. Que quiere decir que totalizo prácticamente más de 25 años de estudio con ellos y de convivencia. Entonces, yo soy cabalista, no rabino. Si necesito un rabino, lo contrato y le pago pues, para que me haga una circuncisión o una boda. Es su trabajo, no hace otra cosa. Ahora, entre los cabalistas hay 2 maneras de funcionar. O tienes una escuela de Kabbalah, o eres un cabalista y solo le enseñas a tu familia y a tus hijos, o eres un cabalista que decide difundir los secretos para el bienestar de la humanidad. Ese soy yo. Una persona que es Bené Noach, es decir, que no ha nacido dentro del pueblo judío, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que estudiar estas clases? ¿Tiene que hacer la tefila con Kavaná? Esta tefila, otra. Él normalmente tiene las 7 leyes de Noach que cumplir, pero hay una pequeña confusión sobre este tema. ¿Podrías decir cuál es tu recomendación? Bueno, lo primero que quiero decir es, quiero hacer una afirmación de amor. La afirmación de amor es porque no podemos juzgar qué alma habita en un cuerpo. Puede que sea un cuerpo nacido de una familia no judía con un alma judía. También puede ser dentro de un cuerpo judío un alma de un Erev Rav, que ya explicamos lo que era. Y también puede ser gente que está atraída, sin saber por qué, por los secretos de la Torá. Y en realidad no son ellos los que están atraídos. Son los secretos de la Torá que les van a buscar. Uno no accede a estos secretos porque yo los estoy dando. Y porque dicen qué interesante. No. Estos secretos de la Torá tienen su propia energía, su propia alma, y buscan los recipientes donde hospedarse, estos secretos. Estas meditaciones también. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que se suscribe a estas clases, todo aquel que las escucha y que quiere repetir, porque igual tienen un rechazo. Bueno, si tienen un rechazo no hay nada que decir, no es para ellos. Pero todos aquellos que compran los libros que he escrito sobre las conexiones con Dios y todos los secretos del Zohar, el Zohar los ha elegido. Ellos no han elegido nada. Y los que están aquí en esta mesa escuchando, pues Akadosh Baruj Hu los ha elegido. Entonces no es una cuestión de plantearse que les ha dicho un rabino que no vayan. El rabino no tiene nada que decir. El secreto es el que les va a buscar. Y si hacen afinidad con el secreto es que esa alma está vibrando con ese secreto. Entonces empiezan a preguntarse, ¿tendré un alma judía? Y hemos visto que el alma judía, la palabra judía no es una religión. No somos una religión, somos una herencia de un saber. Entonces a lo mejor estos secretos los han nombrado herederos de este saber.
Es lo que llamamos un judío. Ahí está la respuesta. Lo primero es acerca del título cabalista que me pusiste en el chat. Yo creo que nadie que estudia Kabbalah aquí en Israel le gusta que le llamen cabalista. No, es algo bueno, es algo muy bueno y tampoco te dije nada, porque pienso que es algo positivo. En hebreo es un título buenísimo, Mekubal. Claro, Mekubal, yo tengo una historia de esto. En la yeshiva de Kabbalah donde yo estudié, el maestro de mi maestro, que ya fundó la yeshiva y ya partió, tenemos un vídeo de él que le preguntan a Rav Getz, ¿hasta Mekubal? Rabino Getz, ¿tú eres un cabalista, Mekubal? Y le dice, Mekubal al mí. Ah, sí, porque en hebreo es un juego de palabras. En hebreo es un juego de palabras que Mekubal es alguien aceptado. Le preguntó, ¿tú eres un Mekubal que es cabalista pero también es aceptado? Dijo, ¿aceptado por quién? Sí, depende. Así que el título cabalista yo no me lo pondría a mí mismo. Yo humildemente intento estudiar, intento enseñar, pero creo que alguien que realmente es un Mekubal va mucho más allá de lo que yo pueda llegar. Lo que hay que hacer es, de nuevo, estudiar Kabbalah, tener un maestro y al cabo de cierto tiempo también puedes enseñar, puedes tú también dar clases y al final la gente te considera un cabalista.